Un momento, ya vamos a empezar, que está el doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Usted bien? Todo muy bien, por suerte, todo muy bien. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de nuestro ciclo de reportajes a personalidades de la justicia. Mi nombre es Fernando y soy trabajador judicial del Foro Civil. Hoy contaremos con la palabra de la Cámara Civil. Hoy nos dará su palabra el camarista, doctor Juan Manuel Converset. En estas épocas no convencionales, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ha tenido un objetivo claro: preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, siendo los primeros en solicitar la declaración de una feria sanitaria. El camino no fue sencillo, el inicio fue difícil y por eso varios compañeros y varias compañeras salimos a verificar que no existieran convocatorias para preservar la salud del conjunto de los trabajadores y así también de sus familias. En esa recorrida observamos la grandeza de autoridades que cuidaron de sus equipos de trabajo y, como en toda crisis, además de aflorar esas grandezas, lamentablemente también afloran las miserias de algunas personas. Y hubo algún magistrado o magistrada, y de primera instancia también y de segunda, que no lo entendieron igual, y ante la negativa del diálogo por su parte, no nos quedó otra opción que denunciarlos públicamente. Como dijera, en estos momentos también aflora la grandeza de las personas y este camino continuó con un constante diálogo entre la Cámara Civil y la Comisión Directiva Nacional de nuestro gremio para preservar, a partir del trabajo mancomunado, la salud psicofísica de los y las judiciales de fuero. En este marco, la Unión presentó un protocolo de trabajo con el suficiente tiempo de antelación para que se puedan adquirir los insumos para su aplicación y concomitantemente solicitamos al Consejo de la Magistratura para que otorgue las partidas especiales necesarias para que la Cámara Civil y las diferentes cámaras también puedan realizar esas compras. Dicho protocolo fue realmente un acontecimiento importante en momentos en los que nadie hablaba de la necesidad de establecer protocolos, ya que como venimos aprendiendo, todo esto que estamos viviendo es muy dinámico. Por eso planteamos la necesidad de conformar una comisión mixta con la Cámara para observar el cumplimiento del protocolo, que, insisto, fue presentado teniendo en cuenta la realidad específica de nuestro fuero, tanto patrimonial como de familia. Además de ello, establecimos un relevamiento por edificio y juzgado por juzgado para determinar las condiciones edilicias de las diferentes oficinas, para conocer si las mismas son adecuadas a las indicaciones sanitarias que nos trae esta nueva realidad del COVID. En este marco hoy tenemos a un integrante de la Cámara Civil, una de las cámaras más numerosas y en la cual han trabajado notables figuras del derecho nacional argentino. Doctor Converset, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Nuevamente, muy buenas tardes, Fernando. Y bueno, en primer lugar es valorar estas entrevistas que está haciendo el gremio, porque ante las pequeñas semillitas que uno va sembrando, vamos viendo realmente el funcionamiento del Poder Judicial en este momento de pandemia, ¿no? Que muchas veces por intereses o por lo que fuere se transmite que la justicia no está funcionando y estos pequeños granitos nos sirve para demostrarle a la ciudadanía, más que nada, porque los abogados saben el trabajo que se está haciendo en la justicia, pero acá lo importante es que los ciudadanos sepan de que el Poder Judicial sigue funcionando con el esfuerzo de los jueces, de tanto de primera como segunda instancia, y más primordialmente los jueces de primera instancia, que es trabajar de esta manera se hace muy difícil, pero es un trabajo que hoy están haciendo 24/7, ¿no? En cualquier momento, en cualquier horario, se reciben escritos, se resuelven. Los funcionarios, no hay que olvidarse tampoco que es parte de toda esta maquinaria, y ni contar también con los empleados, ¿no? Que la gran mayoría de los empleados se pusieron al pie del cañón, demostrando su lealtad al servicio de justicia, ¿no? O a la administración de justicia, no lealtad a un juez, a un funcionario, sino estar comprometidos con el servicio de justicia. Algunos dicen servicio de justicia, otros de administración de justicia, no importa. Es que el ciudadano entienda, exactamente, que el ciudadano entienda que el Poder Judicial está trabajando. Como yo lo he dicho en algunas oportunidades, en un equipo de fútbol hay 11 jugadores, y acá estamos jugando con 7 jugadores.
¿no? Y estamos jugando con 7 jugadores y con la voluntad de salir campeones, con la voluntad de salir adelante. No es que decimos, bueno, bajamos los brazos, hacemos lo que podemos. Se está haciendo hasta lo imposible. Así que todo eso hay que valorarlo, hay que transmitirlo. Sí, y vuelvo a repetir, que los ciudadanos sepan, ¿no? Porque uno escucha programas de televisión, lee noticias periodísticas, en donde no sé por qué dicen esas cosas, ¿no? En el transcurso de la charla hasta iremos viendo algunos números de las causas que se están iniciando, de cómo trabajan los tribunales. Entonces todo esto lo felicito a ustedes porque es un buen espacio para que podamos transmitir y comentarle a la gente lo que estamos haciendo día a día. Bueno, yo te veo en tu despacho, en tu sala. El doctor Compercede es camarista en la sala C del Foro Nacional de lo Civil. Y bueno, a falta de pruebas, el doctor está actualmente en su despacho brindándonos esta entrevista. Disculpe que lo interrumpiera, lo interrumpamos en medio de su trabajo. Bueno, como usted verá, esta nueva realidad también nos va a traer un nuevo servicio de justicia, o un servicio de justicia distinto al que teníamos. ¿Cómo ve o cómo vislumbra? Hablemos siempre de potencial, porque todavía no tenemos ni fecha cierta para un regreso, pero en esta justicia que se viene, en donde la Unión, como yo dije hace unos instantes, presentamos un protocolo para primero diagramar lo que va a ser nuestro futuro y lo que va a ser nuestro día a día, nuestra labor judicial. En ese protocolo, en donde la Corte expidió el propio con la acordada 16, tomando los parámetros que en el gremio habíamos dispuesto, pero el Foro Civil es particular. El Foro Civil, tanto patrimonial y específicamente en familia, tiene una cuestión distinta como cada fuero. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, el Fuero Civil es uno de los fueros más grandes que tiene nuestra querida Argentina, ¿no? ¿Cómo va a ser en un futuro el trabajo? Es difícil verlo porque esto es algo muy dinámico, en donde se va avanzando día a día, se va avanzando con el transcurso de los anuncios de esta pandemia, de lo que viene resolviendo el Poder Ejecutivo con buen tino, donde la Corte está acompañando, como decíamos al principio, acá es preservar, como lo que decías vos, es proteger la salud de todos. Este amigo invisible que hoy está, no distingue ni color, ni raza, ni edad. Estamos caminando por la esquina y sabemos que puede estar ahí. Entonces, el protocolo es algo muy interesante, haciendo futurismo, obviamente, ¿no? Obviamente, sí, en donde creo que se están dando determinadas pautas en lo que hace al trabajo dinámico y mutante porque va mutando, va cambiando día a día. Y ese protocolo es interesante, es bueno que se junten los que realmente saben, que se junte la Cámara Civil a través de los presidentes de sala o el Tribunal de Superintendencia, siguiendo el lineamiento de la Corte, que es nuestro máximo tribunal, escuchando también al gremio, que es el que recorre y muchas veces conoce esos recovecos en donde al juez se le puede escapar, pero no que se le escapa por desidia o porque no le interese, sino que se le puede llegar a escapar porque a veces uno no conoce todos los edificios y cómo trabajan los empleados. Los protocolos va a estar bárbaro, el tema es cómo se va a poder implementar el día de mañana cuando esto ojalá baje. Ahora se está hablando de que capaz que retrocedemos en el AMBA, ¿no? Sí. Entonces, es ver cómo vamos a trabajar. Uno recorriendo los tribunales, recorriendo los juzgados, uno ve que trabajar de esa manera, o como trabajamos antes de esta pandemia, como trabajábamos todos los días, ya se hacía difícil, ¿no? De hecho, el Consejo de la Magistratura, digo acá porque lo tengo acá enfrente al Consejo, el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial,
vos corregime, Fernando. Sí, sí, a pedido de la Unión en octubre del año pasado, exactamente. Claro, pero ¿por qué? Porque también el Consejo de la Magistratura sabe cómo se está trabajando. Hay juzgados en inmigrantes, el polo inmigrantes, que pueden ser que sean un poquito más amplios, otros no tanto, pero uno recorre lo que son los edificios de la Valle, los tribunales de 1212, los de Uruguay 714, Talcahuano 490, algunos juegos patrimoniales que han quedado en el Palacio de Justicia. Y ahí podemos observar y ver que el protocolo tiene que ser muy estudiado porque el distanciamiento de 1,5 metros en los juzgados no se da. Uno recorriendo y viendo los escritorios de cómo trabajan los empleados, de cómo se toman las audiencias testimoniales, va a ser un tema complejo, va a ser un tema complejo y a analizar en un conjunto, en un trabajo en conjunto, para que realmente la Administración de Justicia vuelva a trabajar con los 11 jugadores que nos tienen. Exactamente, como usted dice, acá se trata de trabajar mancomunadamente. Bueno, a usted como a mí nos gusta hablar de equipos porque, bueno, uno es futbolero también y tiene esa alma de todo el equipo junto, unido y vamos para el mismo lado. En ese sentido, recojo sus palabras, el trabajo en conjunto y en equipo, tanto de la Cámara como de los empleados y empleadas representados por la Unión, es fundamental. Nosotros en el protocolo hemos solicitado justamente la participación, o mejor dicho, la integración de una comisión para enfrentar esta nueva realidad que tenemos, que es el post-pandemia. Y ahí, como usted bien dice, el servicio de justicia no se tiene que ver afectado, como así tampoco las condiciones de trabajo, porque este es un virus que, como suelen decir, uno lo busca, está presente y uno tiene que preservar la salud. Por eso la importancia, como usted bien dice, de ese trabajo mancomunado, trabajo en equipo por parte de la Cámara y la necesidad de esa comisión mixta para poder trabajarlo. Porque también en el foro tenemos otras situaciones, y usted lo sabrá porque usted también trabajó en familia, son situaciones de inseguridades, en patrimonial lo mismo. Muchas veces nosotros tomamos una audiencia y nos vamos al toilet, nos dirigimos o por los pasillos y nos cruzamos alguna de las partes que están enojadas porque no les gustó la decisión que se tomó en el tribunal. Bueno, todas esas situaciones, ¿usted cómo ve la seguridad de los juzgados en la post-pandemia y sobre todo en familia y en patrimonial, ¿no? Bueno, tocaste es un tema interesante, porque como bien dijiste vos, yo trabajé no solamente trabajé en el Foro de Familia como secretario hace muchos años, sino también en casi todos los edificios que hoy integran el Fuero Civil. Me faltó trabajar en Uruguay 714, pero después trabajé en todos los edificios, ¿no? Entonces, conozco más o menos cada uno de los juzgados y cada uno de los recovecos. El tema de seguridad es un tema que me preocupa, yo en su momento lo he planteado, porque siendo juez del civil número 110, tuve 2 episodios de inseguridad. El primer episodio fue una persona que ingresó por la Secretaría Privada buscando al juez, que era yo en aquel entonces, y vino con un cuchillo tipo asado, que lo sacó de su cartera por una ejecución hipotecaria. Y hablando vos también que comentaste el tema del toilet, el juzgado 110 tiene su toilet fuera del juzgado, estando en el baño, también recibí la amenaza de un abogado por una acción de daños y perjuicios. Entonces, el tema de seguridad es un tema preocupante. En familia, el año pasado, si no me equivoco, hemos vivido 2 episodios, en 1212, la Valle 1212 y la Valle 1220. En los juegos de familia, yo hasta creo que es mucho más complejo el tema de seguridad, no implementarlo, de cómo se vive el tema en familia, es más complejo en familia que en un juego penal a veces,
¿Por qué? Porque a veces los temas de familia se manejan sensibilidades, se maneja cuestiones de que una de las partes está molesta con la resolución de que no puede ver a sus hijos o que se los excluyó del hogar. Y ahí lo más peligroso no es el juez, sino también es el empleado de mesa de entradas, que es el primero que está en la atención al público. Entonces, yo creo que eso es algo que lo tiene en carpeta la Cámara Civil, que lo tiene en carpeta el Tribunal de Superintendencia, y es un tema a implementar. No sé, pensemos, un oficial, un agente de la Fuerza de Seguridad, personal policial, por piso y medio, cosa que la persona que ingresa al tribunal sabe que el empleado judicial, el funcionario y el magistrado están resguardados y están protegidos ante estas circunstancias que, repito, no es que se nos ocurre, se han vivido. Y como se vivieron, es un buen momento para prevenirlas. No hay que esperar que realmente suceda algo para recién tomar cartas en el asunto. Es un tema preocupante y bueno, es un tema nuevamente, es sentarse, charlar y tratar de solucionar ese tema. Sí, exactamente. Como usted bien dice, hemos tenido varios casos. Nosotros venimos solicitando, justamente como usted bien también dice, la presencia de un policía, un agente policial por piso. ¿Por qué? Porque siempre uno busca la prevención. No sirve que el policía vaya detrás. Una vez consumado el hecho, que el policía vaya y llegue para cuando ya el hecho ya está consumado, lo cual no habría una prevención. Por eso es importante, en la misma línea que también nosotros lo venimos planteando, la existencia de un agente policial. Pero bueno, es parte de la realidad que padecemos nosotros en la justicia, que a pulmón muchas veces logramos brindar un servicio para la ciudadanía. Bueno, en este imaginario que veníamos haciendo del post-pandemia, tenemos algunos datos en concreto de algunas jurisdicciones que vienen avanzando, que están obviamente en otra fase distinta a la nuestra, que ya están con el aislamiento, con el distanciamiento, perdón, y empiezan a haber diferentes proyectos. Uno de ellos es una atención a letrados y letradas por turno, ¿sí? Es decir, que el letrado o la letrada para concurrir al juzgado tenga un turno previo por el juzgado. ¿Cómo ve esa posibilidad? Y por otra parte, bueno, como usted dijo antes, ha dado distintas entrevistas y usted mencionaba lo que son las audiencias remotas, que hoy se vienen haciendo en el fuero, que a nosotros, a medida que vamos teniendo la información, que diferentes autoridades, jueces, juezas nos van acercando, nosotros lo publicamos porque entendemos la necesidad de visibilizar el trabajo. Por eso invitamos absolutamente a todos los jueces y a las juezas a que nos hagan llegar, porque los canales de comunicación que tenemos nosotros como gremio son importantes y podemos visibilizar el trabajo que se viene realizando. Volviendo a la pregunta, ¿cómo ve también esta nueva plataforma que nos trae ahora la pandemia, ¿no? Estas audiencias virtuales y el sistema de turnos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, con respecto al sistema de turnos, hoy por hoy en algunos juzgados se viene dando ese tema, donde si el abogado por X circunstancia tiene que concurrir al tribunal, hay muchos jueces civiles, patrimoniales y de familia que los convocan poniendo un día y hora cierto, ¿correcto? Entonces, algo se viene haciendo. Obviamente que eso se hace para evitar en esta emergencia sanitaria la aglomeración de gente, no solamente circulando por lo que es los edificios de tribunales, sino también para proteger a la gente que trabaja en el Poder Judicial. En esta circunstancia, todos nos estamos protegiendo. Entonces, hoy por hoy tenemos un sistema de expediente electrónico, creo que no llega a ser un expediente digital, es un expediente electrónico, se está trabajando bien, y en las circunstancias que se requiera hoy por hoy una cuestión muy particular en que se requiera ver el expediente, se están dando los turnos. Y mañana, si esta circunstancia sigue igual y ya hay un trabajo más presencial, que capaz que en alguna circunstancia sí lo amerita, a un trabajo un poquito más presencial,
en determinadas circunstancias, en determinadas causas, y también el sistema de turnos es una muy buena herramienta. Fijémonos que antes teníamos el libramiento de los tiros, el libramiento de los cheques, y ese libramiento de cheque era el soporte de papel, el famoso cheque que venía el abogado a buscar al tribunal, o bien a través de algún oficio si era moneda extranjera. Hoy por hoy, eso los tribunales ya lo están haciendo de manera electrónica. Entonces, vemos que eso achica mucho la presencia de la gente en los tribunales. Ahora, encima, si los expedientes están digitalizados de la mejor manera posible, ¿no? Porque estamos haciendo un cambio abrupto, esto nos agarró de sorpresa. Pasamos a un expediente papel, que todos estábamos acostumbrados, que entregarlo del casillero, pasamos a un expediente electrónico, un expediente digital. Y cuesta muchísimo, pero se viene haciendo. Entonces, si se va perfeccionando esa herramienta, más el sistema de turnos, yo creo que todo esto que se está haciendo, el gran esfuerzo que están haciendo todos los integrantes del Poder Judicial, esto tiene que venir, vino para quedarse. No tenemos que después retroceder 5 pasos y volver al expediente papel. Totalmente. Esto es, ante esta desgracia, es una enseñanza. Y estamos todos aprendiendo. En lo que respecta a las audiencias vía Zoom, me parece un tema también interesante. Es un tema que, como vos recién comentabas, muchos juzgados lo están implementando. Los jueces de familia los jueces de familia tienen un trabajo impresionante, digamos, desde que empezó todo esto por el 18 de marzo, los jueces de familia no pararon de trabajar. A pleno, están trabajando a pleno. A pleno. Se reinventan perdóname, sí. Se reinventan en notificaciones por WhatsApp, tienen una actitud frente al trabajo, el conjunto, porque ellos están en forma presencial, pero detrás remotamente está el juzgado también trabajando, ¿no? Por supuesto, ¿no? A ver, el juez solo no puede trabajar en un tribunal. Como vos comentabas al principio, esto es un equipo, entre todos lo necesitamos. Esto no es algo vertical, para mí es algo totalmente horizontal. La vida y las circunstancias nos puso a cada uno en distintos cargos, pero esto es un trabajo en equipo. El juez no puede trabajar si el último empleado no atiende la mesa de entrada, el último empleado no puede trabajar tranquilo si el juez no saca la firma. Exacto. Entonces, todo esto es un conjunto, es un trabajo totalmente en equipo. Con respecto a las audiencias en Zoom, por vía de vías electrónicas, me parece un tema muy interesante. Nosotros en algunas circunstancias lo hemos hecho, no audiencias, sino acuerdos en la propia sala, en las distintas vocalías. Pero también entiendo que en algunas circunstancias, por ejemplo, la audiencia de prueba, la audiencia del 360, ¿no? En algunas circunstancias se puede ser engorroso convocar a esa audiencia. ¿Pero por qué digo que puede ser engorroso? Porque el juez fija un día y una hora donde todos nos conectamos, ¿no? Y puede ser que el ciudadano, que es la parte que está en este conflicto, en este juicio, ese día no se pueda conectar. ¿Por qué? Porque a raíz de esta pandemia, sus hijos están en la casa y necesitan la única computadora que tienen para aprender las cosas del colegio, ¿correcto? Porque tiene clases en el colegio. Entonces yo creo que una buena salida elegante es, teniendo en cuenta las herramientas que nos da el Código Procesal, que el Código Procesal no tiene que ser una herramienta rígida. Si nos vamos tiempo atrás, ya con el libro de Pedro Bertolino, que habla del exceso ritual manifiesto, nos dice que el código tiene que tener cierta flexibilidad, ¿no? Para no perjudicar al ciudadano. Entonces, una audiencia de prueba, una audiencia del 360, que el juez, no, por X circunstancia, el tribunal no la puede convocar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Las pautas que establece el artículo 360, que es tratar que las partes lleven a conciliación, tratar de que las partes reciban la manifestación del artículo 361, el 361 es el que nos dice si las partes se oponen al medio probatorio, fijar los hechos controvertidos, resolver la prueba, que sea conducente. ¿Por qué el juez no lo puede hacer hoy por escrito, que las partes manifiesten todas estas pautas que da el artículo 360, y cuando se termine todo esto, en uso de las facultades que le establece el artículo 36, sí convocar a una audiencia
¿Para qué? Para que ese expediente judicial haya tenido mínimamente ese principio de inmediación que exige la norma. Entonces, hay herramientas. El Zoom es una de las herramientas que tienen, pero viendo, como comentamos al principio de esta pregunta, si el abogado no puede por una particular cuestión, si el ciudadano que es parte no puede por las cuestiones que recién hablábamos, que sus hijos están en clase en el colegio, no todos los hogares tienen 2 o 3 computadoras, no todos los hogares tienen conexión por Wi-Fi, no todos los hogares tienen un teléfono donde puedan transmitir como estamos transmitiendo nosotros ahora. Entonces, el juez tiene que tener eso en vista y suplir esa audiencia presencial. Hoy, ese es mi modo de ver como procesalista, ¿no? Hacerlo hoy por escrito y en el transcurso de la prueba, y antes se llama autopresentencia, convocar con efecto retroactivo, pero sin borrar todo lo que se produjo, convocar a las partes y ver si pueden llegar a una conciliación. Es una muy buena forma de poder seguir avanzando en todas estas causas. Exactamente. Bueno, uno siempre escucha en los pasillos de tribunales en nuestra Argentina que a veces duele que emergencia mata derecho, ¿no? Bueno, ¿por qué no la emergencia también tiene que permitir que exista esta flexibilidad? Sobre todo porque el beneficiado, como usted dice, es el justiciable, es la persona que viene al tribunal esperando que recibir justicia. Por eso es fundamental. Ahora bien, tenemos la situación de las herramientas de trabajo, como usted lo mencionaba. Por otra parte, el trabajo presencial, quería remarcarlo porque el conjunto actualmente en el Foro Civil, todos funcionarios, funcionarias, magistrados y magistrados se encuentran con trabajo presencial. Y en estos turnos que usted mencionaba, cabe recordar que todos ellos tienen los elementos de seguridad y muchos fueron brindados por la Cámara y repartidos en la persona del secretario de Superintendencia, el doctor Luján, que fue personalmente a ver cómo nosotros como justicia nos vamos reinventando para poder dar una respuesta a esto que es absolutamente nuevo. Y en esta situación que tenemos, como usted dijo, conoce todos los edificios, porque hasta Uruguay lo conoce muy bien, que es el único que no trabajó, pero lo conoce muy bien. ¿Cómo cree que va a ser, ¿no?, esta nueva actividad, el ingreso del público, de los profesionales, de los empleados y empleadas trabajando en los sectores que hay? ¿Cómo ve esto? Si bien algo lo mencionó, pero bueno, sería bueno que brinde su visión. Es un tema complicado, ¿no? Si seguimos con este COVID. Hay edificios, a ver, si uno en un día normal, cuando no teníamos todos estos inconvenientes, veíamos la cantidad la cola que hay en los ascensores, la cantidad de gente que suben a los ascensores, la cantidad de gente que va a la mesa de entrada. Es un tema complejo. Ahí sí creo que hay que empezar a diagramar un tema de turnos que vaya, si en un piso hay 2 jugados, que vaya un jugado por piso con personal reducido. Los abogados, obviamente, manteniendo el distanciamiento que corresponde, con los medios de seguridad que vos recién comentabas y que el doctor Luján, que siguiendo tu comentario, está haciendo un trabajo impresionante. Creo que Luján no duerme desde que empezó todo esto. También la Secretaría General número 1 con las organizaciones. Pero creo que va a ser un tema a analizar, ¿no? Como comentábamos hoy al principio. Yo creo que una de las formas de ir empezando en estos edificios es, repito, con un jugado por piso, con todos los protocolos que mencionabas al comienzo de este vivo, el distanciamiento, personal reducido, un empleado, ponele el día de mañana, por despacho que hay, y todo esto que se viene dando, lo informático, lo digital, no se tiene que perder. Digamos, puede ver que un grupo trabaje presencial porque así lo requiere el expediente, y otro grupo sigue trabajando desde la casa, pero
Todo esto hay que ir perfeccionándolo, Fernando, porque tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, como el Tribunal de Superintendencia, lo saben, algunos no tienen las herramientas. El Tribunal de Superintendencia de la Cámara Civil está haciendo también magia. De acuerdo a lo que dice la Corte, el Tribunal de Superintendencia viene y da más o menos una pauta en donde después tiene el tribunal que lo va decidiendo. Pero va a ser un tema complejo y por eso insisto, yo creo que los actores, en este caso, que se tienen que sentar, son realmente los que saben, le tiene que sentar la Cámara Civil, los presidentes de sala, escuchar a los jueces de primera instancia, con participación del gremio, vuelvo a repetir, porque conoce los recovecos y porque recorre, no como la patrulla sanitaria, sino realmente para ayudar al buen funcionamiento del Poder Judicial, que eso creo que todos lo queremos. Todos los que trabajamos en la justicia es porque tenemos pasión por lo que hacemos, ¿no? Y hay épocas que hemos estado mejores y porque hemos estado peores. Pero la pasión que uno tiene en el tribunal, hablando de todo el equipo de trabajo, uno lo ve día a día y recorriendo cada juzgado en particular. Exactamente. Y a ver, y en esta visión nosotros hoy tenemos a la Cámara Civil, como vos mencionabas, que viene sacando resoluciones, y la verdad que nosotros en diferentes comunicados lo hemos resaltado, porque la actitud que ha tenido actualmente la Cámara Civil a cargo, con el tribunal a cargo, ha sido una actitud que es absolutamente bienvenida, que es una forma de ver y de prevenir la salud del conjunto del fuero. Y eso también es para destacar, digo, en un contexto en donde, como usted antes decía, hay muchos intereses para que la justicia vuelva presencialmente sin importar el costo que pueda tener en la salud. La Cámara ha puesto un límite, ha puesto claramente que el servicio de justicia se sigue brindando en forma remota. Y eso también es importante que haya recogido la Cámara los planteos que venimos haciendo del gremio. Porque si existe esta uniformidad en los criterios, las patrullas sanitarias no existirían. Entonces, eso también es importante, digo. En este trabajo en conjunto, cuando tenemos un mismo ideal, que es prevenir, preservar la salud, todo es más sencillo. Y bueno, en esta situación de estos intereses que uno ve en la televisión, que salen distintos personajes a decir que la justicia no funciona, usted estuvo de turno en la Cámara y usted nos puede dar un testimonio realmente inmediato de lo que es el funcionamiento de la justicia hoy por hoy. Bueno, cuando comenzó el tema de la pandemia, ya por el 16 y 18 de marzo, siguiendo el reglamento de la Corte, hubo un tribunal, una sala de feria, en la cual fue justamente la sala C que yo integro, con el doctor Trípoli, con el doctor Díaz Olimine, y un tribunal patrimonial acá en el Polo Centro, y si no me equivoco, hubo 2 jugadores de familia también trabajando. Desde el primer día estuvimos trabajando. Obviamente que la Corte y la Cámara Civil, a través de la Superintendencia, hablaba de que se tenían que resolver los temas urgentes. Y esa palabra urgente es dinámica en esta circunstancia, porque lo que era urgente, lo que no era urgente tal vez para aquella fecha que yo estuve trabajando en el tribunal, hoy es urgente. Digamos, la misma circunstancia cambió. Por ejemplo, un caso concreto, apenas me tocó integrar esta sala de feria, hubo un profesional que pidió que se libre un giro. No estaba el giro electrónico, estaba cerrado los bancos, digamos, estaba desierta la ciudad, ¿no? Y en ese caso puntual venía rechazado por primera instancia y nosotros confirmamos la resolución de primera instancia. Y esa confirmación y esa resolución que sacó también era dinámica, era mutable, era como una especie de medida cautelar. Hoy te rechazo una medida cautelar, pero mañana te la puedo conceder. Y no es que cambie el punto de vista, sino que es una cosa jugada formal que se puede rever al día siguiente ante una nueva presentación. Ese rechazo fue un tema
que hoy se rechazaba, o en aquel entonces, pero mañana, de hecho estamos viendo que se están librando un montón de giros, se puede librar. Y eso provocó, por vía tweet, por las redes sociales, unos insultos hacia el tribunal, que fue impresionante, nada que ver, no tenía nada que ver, pero en ese caso, en el trabajo de feria, fue un trabajo constante que hemos hecho, a veces no coincidíamos, porque no sabíamos que era esto el coronavirus, y era este amigo invisible que vos veías a alguien y ya te escondías. Entonces, en algunas circunstancias, los 3 integrantes de la sala, los 3 camaristas, más los usuarios de nuestra sala, que una labor impecable vienen haciendo, siguiéndolo y tomando lo que vos comentabas anteriormente, hemos celebrado acuerdos por Zoom, ¿no? Nos hemos puesto un día y un horario y hemos charlado los expedientes por estas herramientas tecnológicas y hemos sacado resoluciones por estas herramientas tecnológicas. Y explique eso, porque hay muchas personas que están viendo que de la justicia o el funcionamiento interno del tribunal quizás no conocen. ¿Cómo es el acuerdo interno que celebraron? Bueno, un día normal, llamémoslo sin esta pandemia, ante un caso que queda en la sala, es un tema que lo reciben los funcionarios, ven el tema y automáticamente lo trasladan a los camaristas. En ese caso puntual, nos juntamos generalmente los 3 camaristas en algún despacho o en la sala de acuerdo que acá tenemos, debatimos el tema, charlamos el tema, estudiamos el tema y sale firmado en resolución papel, el expediente que todos conocemos. Ante esta circunstancia, eso no lo podíamos hacer. Entonces, venía el expediente digital, muchas veces no venía el expediente papel, sino venía el expediente digital, analizábamos digitalmente o electrónicamente toda la causa, era un trabajo increíble ese, y no nos podíamos juntar los 3 por esta circunstancia en algún momento, y lo que hacíamos es poner día y hora, y en el lugar que estemos, en nuestras casas, algunos estaban en la sala, y hacíamos los acuerdos, planteábamos el caso, analizábamos el caso, lo debatíamos el caso, y si teníamos duda, volvíamos al día siguiente a rever el tema y analizar el tema. Y obviamente esa resolución que salía, generalmente eran temas interlocutorios, no sentencia definitiva, esa medida que veníamos haciendo, lo sacábamos con un acuerdo por Zoom. ¿Y quién te puede cuestionar eso? Si son las herramientas que vienen para quedarse. Íbamos a la facultad, en la facultad doy clases en la facultad, las tuve que dar vía Zoom también. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que obviamente que no es lo mismo el tema de la evaluación, pero vinieron herramientas para quedarse y bueno, y hay que trabajar en eso. Pero desde el primer día se trabajó en la justicia. Y repito, lo urgente que dice la Corte y la Cámara Civil es dinámico. Y eso queda también de cada juez, que también es entendible, porque cada juez está dando, hoy hablábamos de los jueces, está dando muchísimo con el trabajo de los secretarios y de la gran parte de los empleados, en su gran mayoría. Pero lo urgente es un punto de vista para un magistrado que no puede ser para otro magistrado. Y si un magistrado resuelve de una manera, tendrá los recursos para plantearlo ante la Cámara, y la sala que ahora trabajan todas las salas, podrán decidir si ese urgente es urgente para ese momento. No sé si me expliqué. Sí, porque esto es muy dinámico. Totalmente. No solo las costumbres y las formas de afrontar las situaciones, sino también lo que va marcando la legislación, porque va siendo modificado, se va adaptando acordada tras acordada. Esto es muy, muy dinámico. Y acá, en lo que usted decía, ¿no? Que tenemos por un lado el trabajo presencial de magistrados, magistradas y funcionarios y funcionarias, que ellos le ponen el cuerpo hoy por hoy en cada una de sus dependencias, y al lado tienen al conjunto de los empleados y empleadas también trabajando en forma remota. Este trabajo remoto que hoy apareció y nos cayó encima, y estamos tratando de ver de la mejor manera para poder utilizarlo. Tenemos la situación en especial de las mujeres que tienen que estar con los quehaceres del hogar
y termina siendo una vulneración absoluta de sus derechos, porque les recae todos estos quehaceres que ya están, hoy por hoy, ya están pasados, digamos, en esta nueva sociedad que tenemos, esta sociedad evolucionada, no podemos todavía tener estas situaciones, y el teletrabajo viene a recaer y viene a destruir toda esta situación. ¿Cómo usted ve el teletrabajo, la nueva dinámica que trae el teletrabajo y para qué casos va a quedar en el futuro, si es que puede llegar a quedar, ¿no? Mira, como vos comentabas recién, Fernando, el teletrabajo creo que vino para quedarse, no se tiene que ir, ¿no? Máxime que esto no sabemos hasta cuándo va a durar y cómo va a ser. Entonces, se junta el teletrabajo con los trabajos de turno y con personal mínimo en cada dependencia tribunal cuando se abren los tribunales. Entonces, el trabajo remoto vino para quedarse. Todos estamos aprendiendo ese trabajo remoto. Y en el aprendizaje se cometen errores. Pero esos errores siempre son subsanables, ¿no? Porque uno al aprender y al tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, vuelvo a repetir, podemos cometer errores, pero esto es subsanable. Entonces, la herramienta llegó para quedarse. Y fijémonos, Fernando, que hoy te dice que vamos a hablar un poquito de números. Cuando yo estuve, la sala mía estuvo de feria, y a partir del 18 de marzo, con todo este tema, hemos recibido bastante causas, hemos tenido un contacto directo con los jueces de familia que estaban de turno, con el juez patrimonial que estaba de turno, trabajábamos en un conjunto, tratando de ayudarnos ante este amigo invisible. Y se fueron iniciando algunas causas importantes, y también lo que hay que tener en cuenta es que a partir para dar un número más o menos concreto, a partir del 11 de mayo hasta la semana pasada, tenemos que se han iniciado aproximadamente 500 juicios de daños y perjuicios con lesiones, se han iniciado medidas precautorias, se han iniciado más de 180 sucesiones, accidentes y lesiones se iniciaron 94, se han iniciado ejecuciones de defensa. Digo iniciado aquellos que se iniciaron y se sortearon. Aproximadamente 130 ejecuciones de despensas, se han iniciado 120 juicios de divorcio. La evaluación del artículo 82 en los temas de familia, aproximadamente 230, juicio de alimentos. Se ha iniciado un montón de expedientes. Entonces, ¿y cómo se inicia? Hay una plataforma, hay un protocolo que sacó la Cámara Civil, donde el abogado, cumpliendo los requisitos mínimos, manda su demanda en un correo que es cncivil.demanda@pjn.gov.ar, y el protocolo que tiene que tener es que tiene que tener firma hológrafa, tiene que ser en PDF, y el otro tema que se le exige es que esté escaneado. De esas causas, que son aproximadamente 2.600 causas que se iniciaron, tenés aparte un 40%, es decir, 1.000 causas aproximadamente, que fueron rechazadas. Pero no fueron rechazadas porque la Secretaría de la Recepción de la Mesa de Entrada lo rechazó porque quiso, sino porque no cumplían estos 3 estándares que recién mencionaba. Firma hológrafa, capaz que no tenía, no estaba escaneado o estaba hecho manuscrito y no se entendía la letra. Pero ese que haya sido rechazado, ese 40%, no quiere decir que ya fue, prescribió, no lo puedes iniciar más. Subsanabas este problema y automáticamente se volvía a iniciar. Otro de los errores que se cometían, por eso no todo es culpa del Poder Judicial. Otro de los errores que se cometían era que se iniciaba una sucesión y en la carátula se ponía el nombre de los herederos y no del causante. Cuando sabemos que en la carátula el nombre es el causante y no. Con el tema también de los juicios de adopción también, en donde se ponía el nombre de los adoptantes en lugar del adoptado. Había mucha confusión con el tema del tema, si es daños y perjuicios. Muchas veces había muchas confusiones en eso por parte de los profesionales, pero repito, fijémonos que en un plazo aproximadamente de un mes se iniciaron 2.500 causas. A Cámara se elevaron 450 causas. El 1 de junio se iniciaron
se iniciaron 200 causas. La semana pasada se elevó a Cámara, no recuerdo el día concreto, pero la semana pasada se elevaron a Cámara aproximadamente en un solo día 40 expedientes. Obviamente que muchos son recursos de queja, sistemas interlocutorios, regulaciones de honorarios, pero fijémonos, los números no me dejan mentir, ¿eh? No es que estoy inventando porque se me ocurre. Esta información, este número que estoy dando, está en la base de datos, se puede corroborar, el abogado puede iniciar su demanda tranquilamente. Entonces, ante todo esto, fijémonos que tenemos el teletrabajo, porque después lo recibe el funcionario, lo recibe el empleado que está en su casa trabajando con el VPN, se provee, el juez lo firma, entonces se está trabajando, realmente se está trabajando. Nosotros acá en la sala sacamos infinidad de honorarios, sacamos interlocutorios, estamos sacando fallos libres, estamos impulsando y habilitando los expedientes que están en condiciones de dictar sentencia para dictar la sentencia de Cámara. Entonces, repito, como decíamos al principio, no tenemos todos los jugadores en este equipo, por una cuestión externa a nosotros, ¿no? Sí, si no, fíjate vos, en el año 77, cuando Independiente le gana a Talleres en Campeonato Nacional, y tenía 7 jugadores, los jugadores se iban y Pastoriza, que era el técnico, dice, muchachos, sean valientes, vuelvan a la cancha, y salió campeón Independiente. Entonces, acá buscamos esto. Me recuerdo esto que una vez, vos gente lo que es el trabajo en equipo, el jugador 110, una vez hizo una competencia al jugador 103, un partidito de fútbol, y claro, de la jueza me invitaron a jugar, y yo dije que sí, pensaba que iba a decir que no, seguramente. Y ese día, claro, yo iba a sacar el medio, y me doy vuelta y veo que todo mi equipo de trabajo hizo como una herradura, porque dijeron, pobre Converset, lo van a pasar como loco. Partido glorioso ese. Sí. Pero a lo que apunto es lo que... recuerdo. Lo recuerdo. Lo que quiso jugar más con nosotros. Pero a lo que apunto es que es todo un trabajo en equipo. Entonces, el tema del teletrabajo vino para quedarse. Hoy estamos con una especie de teletrabajo más, casi todo remoto y no presencial, muy poquito presencial, como los funcionarios, magistrados, y se está trabajando 2.500 causas en el transcurso de un mes. Entonces, todas estas herramientas que hoy tenemos hay que aprovecharlas, se tienen que quedar. Y yo creo que vinieron para quedarse. ¿Para qué clase de juicios? Y para la mayor cantidad de juicios que se pueda, ¿no? Hay que mejorar, hay que leer el expediente como un libro digital, no hoy por hoy que cuesta leer el expediente. Y si armamos y se va trabajando en eso, yo creo que es una muy buena herramienta para que haya un mejor servicio de justicia. Porque yo estoy convencidísimo que los 110 jueces civiles que integran el foro que yo trabajo son excelentes. Trabajan a full, ¿no? Están comprometidos con el trabajo. Entonces hay que aplaudirlos y hay que valorizar ese trabajo. La crítica que te van a hacer, y bueno, hay que ver que te hace la crítica que la justicia no trabaja. O un medio de prensa porque responde a intereses políticos, alguien que habla porque tiene intereses electorales, que también puede llegar a suceder, que critican. Bueno, acá estamos viendo los números, y esos números, Fernando, no nos dejan mentir. ¿Viste? No, totalmente. Y repito, acá lo importante es trabajar todos en conjunto. Yo no creo que haya jueces malos intencionados de que quieran ir y que el empleado trabaje porque es malo. Sino, acá lo que se busca es que el ciudadano pueda tener hoy por hoy, ante esta debacle que tenemos, que se sienta seguro que la justicia está funcionando. Y eso es un trabajo en equipo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Como usted dice, los números son claros. Nosotros justamente venimos sacando distintos comunicados para visibilizar esta situación, porque más allá de los malintencionados de siempre, son comunicadores sociales que le hacen llegar a la gente que no conoce cómo es la realidad de tribunales, situaciones que no son reales. A nosotros nos cuentan, de repente, el otro día cuando estábamos con José Luis Cataldo, que hicimos una recorrida la semana pasada,
nos encontramos con algunos camaristas y nos contaban que tienen una situación con algunos recursos que no pueden resolver porque necesitan el expediente papel. Y lo que hacen es mandarse por WhatsApp la foto, digo, hay todo un ingenio por parte de todos los sectores, por parte de quienes ejercen la jurisdicción, las funciones jurisdiccionales, y también de empleados y empleadas que hoy hacen malabares, porque o estamos con nuestros hijos con clase y nos conectamos un ratito después, y el servicio de internet, que es pésimo, entonces se nos corta la conexión a los servidores del Poder Judicial. Bueno, toda una serie de situaciones que nos agarran, obviamente, de imprevisto, con una estructura que no era la necesaria para este momento, pero nuevamente somos los que integramos el Poder Judicial, quienes le ponemos el pecho y nos reinventamos de las maneras posibles para poder llevarlo adelante. Esto es importantísimo, es fundamental que lo pueda decir también la Cámara Civil, que podamos verlo, que un camarista como es usted, que viene de carrera judicial, que conoce el funcionamiento del Poder Judicial, que pueda decir realmente acá la necesidad es de trabajar juntos para lo que viene. ¿Sí? Esto es importante y bueno, acá tenemos por delante desafíos y los iremos sorteando como venimos sorteándolos siempre. Exacto, Fernando. Vos fíjate que hoy comentabas vos de una jueza de familia que sacó una resolución notificando una resolución por medio de WhatsApp, ¿no? El código no lo prevé eso. Y lo vamos a cuestionar. Vamos a cuestionar una lucha por Zoom, un acuerdo por Zoom. Yo, en lo personal, siendo procesalista, comparto esa decisión de la jueza de primera instancia de que se reinventó y dijo, vamos a notificarlo por este medio, ¿no? Y lo importante de la notificación, independientemente de la forma que nos entrega el código, que es una herramienta que será como una especie de reglamento en el trámite procesal, lo importante es que la notificación cumpla su fin. Fijémonos que cuando plantea una nulidad de notificación, una de las primeras cosas que decimos es, ¿pero cumplió su finalidad? Entonces, si cumplió su finalidad, ¿por qué vamos a decir que esa notificación no vale? Como bien decía vos, nos estamos reinventando y estamos trabajando para que esto funcione de la mejor manera posible y que la gente y que el ciudadano lo sepa. Te comentaba, se iniciaron juicios de alimentos, se iniciaron juicios de divorcio, exclusión de despensa, interrupción de prescripción, medidas precautorias, amparos, una barbaridad de expedientes. Obviamente que no es lo mismo con un día, en un día de trabajo sin la pandemia. Pero bueno. Nada es igual. Nada, es correcto. Pero bueno, hay que transmitirlo. Y el tema de los protocolos, y el tema del aislamiento, y el tema de las medidas de seguridad. Yo vengo a la sala, estuve en la sala en la época de cuando empezó todo esto, y yo volví a casa y yo tengo 4 hijos también. Entonces, yo me contagio eso, tengo a mi esposa, tengo a mis 4 hijos, entonces todos estamos con ese temor y todos nos tenemos que proteger, ¿no? Y el hecho de protegernos no quiere decir que no estamos trabajando, son dos cosas totalmente distintas. Exactamente, bueno, doctor, le agradezco y le agradecemos en nombre de la Unión este tiempo que nos brindó para visibilizar las diferentes realidades que tenemos en el fuero. Agradecerle el tiempo que nos brindó, sobre todo porque lo veo que está trabajando en su sala en estos momentos, así que un agradecimiento y el agradecimiento también a todos y a todas que nos han mirado, que han participado viendo los comentarios, la verdad que agradecidos de la Unión, y vamos a continuar con este ciclo. Esta entrevista la vamos a subir al campus que tenemos en la Unión y también al canal de YouTube, para el que quiera poder volverla a revivir, va a estar ahí, así que, y bueno, las diferentes redes sociales también que tenemos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. A vos, Fernando, al gremio también, y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten, y siempre que sea para mejorar. De hecho, hace no mucho se habló el tema de una camioneta para transportar los expedientes, en donde con la colaboración de todos se logró, y bueno, trabajando en conjunto se puede realmente hacer cosas muy buenas para que el ciudadano
siga protegido como realmente quiere estar protegido. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Gracias a todos. Sí. Gracias.